Sí. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta segunda conferencia de este ciclo de conferencias de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales de este 2025. Hoy en la segunda conferencia tenemos a Ezequiel Albarrán, ahora un miembro de la Casa Extremeña de San Sebastián, hará la presentación adecuada. Hoy hablaremos de una figura extremeña, Juan de Ábalos. Y bueno, yo no me extiendo más. Un saludo a todos los que nos ven por streaming. Y ahora Víctor Bermejo, el secretario de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales y miembro de la Casa Extremadura de San Sebastián, hará la presentación de la ponente, de Ezequiela. Bueno, buenas tardes. Nada, como ya la mayoría conocéis a Ezequiela porque todos los años nos viene aquí a presentar algún personaje extremeño, para muchos de nosotros además son personajes que son bastante desconocidos y que nos hemos encontrado con que tienen mucha historia y muchas cosas que contar. Bueno, pues hoy nos trae otro personaje que es Juan de Ábalos. Ya no os voy a decir nada más sobre él porque ella ya se encargará de hablar a lo largo de toda la conferencia. Bueno, ella actualmente está jubilada, se dedica a dar formación en el centro extremeño a dos grupos de personas y luego nos hace este honor de presentarnos todos los años una conferencia aquí en las casas regionales. Ha sido profesora de adultos en los últimos años y bueno, pues también ella es licenciada en psicología. Y no os tengo que decir nada más. Cuando quieras, empezamos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un extremeño del que seguramente muy pocas veces habéis oído hablar, a pesar de que tiene una obra inmensa, vivió muchos años, trabajó muchísimo y hay una obra en concreto de la que todo el mundo sabe algo. Vamos a ella. Bueno, empezaré por decir que existe una fundación Juan de Ábalos, que yo me dirigí a la fundación para pedirles permiso para poder utilizar en esta charla la documentación que ellos tienen en su página web y no me han contestado. Y como no me han contestado, yo no sé si esto se puede interpretar como el silencio administrativo, que significa que si no te lo prohíben es que te lo permiten. En cualquier caso, que sepáis que parte de la información y muchísimas fotografías de las que vamos a ver son de la página web de la Fundación Juan de Ábalos. Juan de Ábalos y García Taborda fue escultor, profesor y académico. Fue uno de los escultores del Valle de los Caídos. Aprovecho para decir que desde 2022 el Valle de los Caídos no se llama así, sino que se llama el Valle de Cuelgamuros. Y aprovecho también para decir que la charla no va del Valle de los Caídos, aunque de vez en cuando lo citaré porque tiene que ver con su obra, pero nada más. Y surge una pregunta, ¿era rojillo o era franquista? Yo no tengo la respuesta. Al final de la charla cada uno sabrá lo que puede opinar. Concepción García Taborda fue su madre, Juan de Ábalos Sánchez su padre. Si nos fijamos en su padre, tanto en el dibujo como en el busto, tiene una expresión rara en los ojos y es que se quedó ciego cuando Juan era muy pequeño y veremos que eso le influye. Bueno, Juan de Ábalos y García Taborda nació un 21 de octubre de 1911 en Mérida y falleció el 6 de julio de 2006. Como vemos, tenía casi 95 años y trabajó casi hasta el final. Desde muy niño, pero muy niño, no sé si con 6 años, ya parece que destaca en el dibujo, que es muy bueno dibujando, y recibe clases de un párroco de la iglesia de Santa Eulalia, que es la patrona de Mérida. Y cuando es muy pequeño, y ya su padre se ha quedado ciego, no sé si es por eso, el caso es que la familia se traslada a Madrid. Él estudia bachiller, pero no va a la universidad, sino que le vemos que ya con 15 años se matricula en la Academia de Bellas Artes. Vamos a ver en qué contexto histórico nace y vive Juan de Ábalos. Hemos dicho que nace a principios del siglo XX, 1911, y ese siglo comienza con el reinado de Alfonso XIII, que va de 1902 a 1931. Pero durante el reinado de Alfonso XIII tuvo lugar el golpe de Estado y la dictadura de Primo de Rivera. En el 31 se proclama la Segunda República, en el 36 se empieza la Guerra Civil, que dura hasta el 39, como consecuencia del golpe de Estado de General Franco,
y del 39 al 75 la dictadura franquista. Es decir, que Juan de Ávalos vivió todas las etapas del siglo XX y parte del XXI. Recordamos que murió en 2006. Vamos a ver que se matricula en arte y está trabajando a la vez. De hecho, trabaja en un taller de restauración y es en este taller donde aprende a tallar. Sus padres regresan a Mérida, pero él se queda en Madrid. Se queda en Madrid, todavía es un chavalín, y vive gracias a una beca de la Diputación de Badajoz y a la venta de obras religiosas que hacía imitando piezas antiguas. Cuando termina los estudios, termina con premio extraordinario en modelado, dibujo y grabado en hueco, y le ofrecen otra beca a la que tienen que renunciar, una beca que era para ampliar estudios en Italia, como hacían los artistas del Renacimiento. Pero recordemos que su padre se había quedado ciego y él era el mayor de los hijos. Bueno, en el 33, con 22 años, le vemos como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. En el 34 le nombra subdirector del Museo Arqueológico de Mérida. El Museo Arqueológico de Mérida estaba en la iglesia del convento de Santa Clara. Luego hablaremos de este museo. En el 36 le nombran director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida y demuestra una gran pasión por la arqueología, lo cual viviendo en Mérida, siendo de Mérida, también es de entender, y se dedica a la recuperación de restos romanos. Este dibujo que tenemos aquí está firmado por él. Y decíamos que la iglesia de Santa Clara era el museo arqueológico en su momento, pero ahora solamente es museo visigodo. ¿Y qué ha pasado con el museo arqueológico? Pues que el museo arqueológico se ha convertido en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, un museo que recomiendo a quien vaya a Mérida, que hay que verlo porque vale mucho el continente y el contenido. Este museo se inauguró en septiembre del 86 y es obra de Rafael Moneo, el mismo de los cubos de Moneo. Y este museo es mucho más que un museo, es un centro de investigación, un centro de difusión de la cultura romana, y se celebran congresos, exposiciones, charlas, todo tipo de actividades, tanto de ámbito nacional como internacional. Bueno, vamos a ver a Juan de Ávalos haciendo siempre más de un trabajo, y de hecho participa en cantidad de exposiciones nacionales de Bellas Artes, trabaja en la catalogación de las piezas del Museo de Mérida, y para recaudar fondos para el museo colabora en las representaciones en el Teatro Romano de Mérida, representaciones que empezaron en 1933, y allí en el 33, en el estreno de Medea, conoce a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno había traducido la Medea de Séneca del griego al castellano y por eso coinciden allí. Aquí unas curiosidades del estreno de Medea, vemos la fecha, junio del 33, y una fotografía que voy a comentar. Como bien dice en el pie de foto, si empezamos por la izquierda, tenemos aquí a Maximiliano Macías, que en este momento era el director del Museo Arqueológico. Juan de Ávalos era su director, este era el director. Este otro señor, hablé largo y tendido de él cuando hablamos del Teatro Romano de Mérida, José Ramón Mélida, que fue el alma de las excavaciones del Teatro Romano. La señora que está a su lado, esta es la actriz Margarita Sigur, que hizo el papel de Medea, y aquí tenemos a Unamuno. ¿Por qué tengo esta foto? Y la repito ahí arriba, porque hay personas que han influido en la vida de Juan de Ávalos. José Ramón Mélida murió en el 33, Maximiliano Macías en el 34 y Miguel de Unamuno en el 36. O sea que sí que influyeron, pero de alguna forma desaparecieron enseguida de su vida. Luego volveremos a hablar de ellos. Palabras del escultor, literal como él lo escribió. Dice, cuando en el 36 se inició la Guerra Civil, yo era funcionario de la República, tenía 25 años. Al entrar las fuerzas nacionales, el excavador del peristilo de Mérida, a quien ayudaba sin cobrar, me denunció al general Yagüe. El peristilo, recordamos que es un patio con columnas, y se refiere al patio con columnas del Teatro Romano de Mérida que estaba excavando en ese momento, y le denunció al general Yagüe, si os acordáis cuando hablamos de lo ocurrido en Badajoz en el 36. El general Yagüe pasó a la historia con el calificativo del carnicero de Badajoz, no sé si acordáis de eso. Dice, denunció mis paseos con Unamuno, mi amistad con Ortega, me llevaron al casino y allí me encontré con personas honorabilísimas a las que estaban rapando y obligándoles a beber aceite de ricino. Aquí hay dos detalles que no me cuadran. Por un lado, él dice que denunció su amistad con Ortega, y si no recuerdo mal, a Ortega me conoce en el 40 y pico, cuando los dos estaban exiliados en Portugal, o sea que en este momento no se conocían, pero bueno, no sé cuándo escribió esto.
Y en cuanto a que denuncie lo de Unamuno, tampoco lo entiendo, porque si hacemos un repaso de la historia de Unamuno, en 4 palabras, Unamuno se opuso al golpe de Estado del general Primo de Rivera, se metía con el rey y con el general, y eso le supuso que le desterraran a Canarias. De Canarias se fue a París, de París a Hendaya, y de Hendaya, cuando se instaló la República, volvió a España, fue diputado en Cortes, pero luego se fue alejando de las ideas de la República y, de hecho, vio con buenos ojos, incluso yo creo que apoyó el golpe de Estado del general Franco, con lo cual no se entiende que denuncien esto y eso le suponga lo que le supuso a él. Sigue diciendo el autor: los tímidos somos muy agresivos. Me enfrenté y al alboroto acudió el cura párroco de Santa Eulalia, quien aseguró que era una persona decente. Me salvó la vida porque después de la rapada y el aceite nos fusilaron a todos. No sé si este párroco era el mismo que le había enseñado a dibujar cuando era niño y le salvó la vida. Sí, le salvó la vida, pero por supuesto se tuvo que enrolar en el ejército de los sublevados. Y estuvo destinado en Andalucía hasta 1938. En el 37 le nombran auxiliar de la Junta de Cultura Histórica, pero evidentemente no puede tomar posesión de este cargo, puesto que estaba en el frente. Y él cuenta que vivió la guerra. Bueno, las guerras son horribles para todo el mundo, pero a él le dejaba traumatizado y cuenta un hecho. Recordamos que él dibujaba muy bien y se dedicaba a hacer fotos, bueno, fotos no, retratos de los compañeros para que se lo enviaran a los padres o a la novia. Y recuerda que estaba haciendo un retrato de un compañero cuando pues este compañero murió de un tiro en la frente y le dejó traumatizado. Hemos dicho que está hasta el 38, porque en el 38 es herido de gravedad, es herido en Jaén, pero le llevan al hospital de Córdoba y estando allí, aunque no es desmilitarizado, trabaja como dibujante de esta empresa en Córdoba, además de hacer dibujos para la empresa, sigue tallando imágenes religiosas, claro que otro tipo de imágenes iba a tallar. En el 38 contrae matrimonio con doña Soledad Carballo Núñez y al acabar la guerra civil vuelve a Madrid y trabaja como dibujante para la misma empresa que en Córdoba, pero eso sí, sin descuidar la escultura. Y vamos a ver que va a subir una depuración. En el 40, el Gobierno Civil de Badajoz inicia un expediente de depuración basándose en la denuncia que le había puesto el otro en el 36 y se le acusa de ser colaborador de las instituciones republicanas. En el 42, el Boletín Oficial del Estado publica la resolución de este expediente y se le inhabilita para el ejercicio de cargos directivos en instituciones de enseñanza y cultural. Recordamos que él había sido profesor y director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. Y el BOE exactamente dice esto: según la orden firmada por el ministro de Educación, señor Ibáñez Martín, don Juan de Ábalos y García Taborda queda depurado por falta de confianza al no ser afecto al régimen. Y es que Ábalos tenía el carné número 7 de la Agrupación Socialista de Mérida durante la Segunda República. Más palabras del escultor. Dice: la depuración que sufrí en 1942 me obligó a marcharme de España en el 44, harto de hacer santos baratitos garantizando los milagros y de pintar retratos de señora a cambio de una miseria. Es decir, a él no le condenan a la cárcel, pero le condenan al ostracismo. No va a tener un trabajo que le compense, luego decide irse a Portugal. Me exilié en Portugal sin que me permitieran llevarme mi obra allí. Solo pude sacar, escondido bajo el asiento del Lusitania Express, un busto que le hice a Manolete cuando vivíamos en la misma fonda y toreaba con trajes prestados. Recordamos que la familia vuelve a Mérida y él se queda solo en Madrid. El Lusitania Express era un tren que unió Lisboa y Madrid, creo recordar que era nocturno, y funcionó entre el 43 y el 95. Y sigue diciendo: volví a Madrid en 1950 con una exposición nacional en la que presenté El héroe muerto. Y en esta exposición, Franco visitó la muestra como si se tratara de una revista militar y se paró ante mi estatua diciendo: este es el gran escultor que necesita España. Y este va a ser el punto de inflexión en lo que va a ser su vida profesional. Bueno, tiene 3 hijos. El primero, Juan, nace en 1941, cuando todavía vive en España. El otro nace en el 49, cuando está exiliado en Portugal. Y la hija nace cuando ya ha vuelto a España.
Él sigue participando en todo tipo de exposiciones. En el 41 presenta un autorretrato y recibe la tercera medalla. La tercera medalla es como si fuera el tercer premio de los que se daban. Participa en exposiciones tanto dentro como fuera del país. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es en Oporto y esta en Lisboa. En esta exposición estaba él como escultor y Bonifacio López como pintor. Y aquí tenemos a los dos artistas españoles que vivían y trabajaban en Portugal. Sigue participando en exposiciones y, en concreto, hay un momento en que con el seudónimo de Arturo Sánchez se presenta el 11º Salón de Arte Moderno de Lisboa y allí consigue, con una obra abstracta, consigue una mención de honor para artistas extranjeros y es invitado de honor en la exposición de pinturas y esculturas del Club de Bellas Artes en Madrid. Acude con las obras Eva y Héroe Muerto y tiene muy buena crítica. Del Héroe Muerto vamos a ver que esta es la primera versión que hace y tuvo que deshacerse de ella porque no tenía sitio en el estudio. Hizo 3 versiones, la primera, la segunda y la tercera, muy parecidas pero distintas. La tercera, si os fijáis, se ve claro que está en la calle, luego volveremos a hablar de ella. En Portugal, sin embargo, es muy bien tratado, recibe un homenaje en Oporto, muchos encargos en Lisboa y hay esculturas suyas en varios sitios de Portugal. En el 48 viene a España y participa en la exposición taurina de Córdoba con el busto retrato de Manolete. Supongo que será el que se había llevado escondido en el tren, porque en el 48 ya no le puede hacer a Manolete nada. Manolete murió en el 47, luego tenía que ser hecho con anterioridad. Y después se hace un monumento a Manolete, una fuente, con esta escultura. Y preparando la charla encontré esta fotografía en la que se ve Manolete posando para Juan de Ávalos. Y ahora os cuento un chascarrillo. A finales de marzo, principios de abril de este año 2025, por razones familiares, hicimos un viaje a Córdoba y a Jaén. Y estando en Córdoba, por casualidad, no lo habíamos buscado, pero por casualidad nos encontramos ante la puerta del Museo Taurino y estábamos discutiendo si entrar o no entrar. Y yo dije, sí, vamos a entrar porque yo quiero ver la foto, me refería a esta foto. Y la chica de recepción dijo, ¿qué foto? Y le expliqué y dice, no, aquí no está esa foto. Y tampoco existe la fuente. Pues no tengo ni idea. Y dice, yo soy de Córdoba, vivo aquí, pero no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a entrar en el museo. Entramos y lo primero que había que hacer en el museo era ver un vídeo sobre la tauromaquia y luego ya se pasaba al museo. El vídeo duraba 4 minutos, entramos, lo vimos y al salir del vídeo la chica de recepción nos dijo que se había estado informando que sí que existe esta fotografía que pertenece al fondo fotográfico del museo pero que no estaba expuesta y que la plaza y la fuente también existe, pero que al parecer a la gente de Córdoba le pareció que esta era muy poca cosa para semejante torero y entonces había puesto dinero entre mucha gente del pueblo y habían hecho una mucho más grande. Entonces, claro, era obligado ir a verlo. Así que al día siguiente fuimos y sí existe la fuente homenaje a Manuel Rodríguez Manolete y en una plaza al lado existe este otro monumento, pero no hay ninguna placa, no sabemos si es para Manolete, si es para los toros en general, ni quién es el autor, pero tenía razón la del museo. Bueno, decíamos que en el 50 van a empezar a cambiar las cosas, sigue participando en una exposición, por ejemplo, en Madrid, en Venecia, otra en Madrid, y participa en varios países. Por encargo del Ayuntamiento de Badajoz hace la tercera versión del Héroe Muerto, que termina por donárselo a la ciudad. Y en este año, en el 50, hay un amigo que le anima a participar en el concurso para la obra del Valle de los Caídos. Se presenta y casualidad se lo adjudican a él, pero claro, ¿por qué se lo adjudican a él? Pues porque en la exposición del 50, cuando Franco vio aquello, dijo esto de este es el gran escultor que necesita España. Pero parece que al único que le hizo gracia fue a Franco, a los que le rodeaban no le hizo ninguna gracia y el propio Franco recibió varios escritos que se oponían a ella. No solamente eso, sino que un hijo de Juan de Ávalos dice que en su casa se recibieron amenazas de muerte por las dos partes, por parte de los que pensaban que era un traidor a los no franquistas y por parte de los franquistas porque pensaban que no era franquista como para hacer aquella obra. Así que Ávalos piensa en renunciar, pero el ministro de la Gobernación le recomienda que se entreviste con Franco y va al Pardo a entrevistarse con Franco.
De hecho, él dice en todo momento que es la única vez que se entrevistó con Franco. Cuando llega le dicen, tiene usted un cuarto de hora con su excelencia. Con un cuarto de hora no iban a hablar mucha cosa, pero estuvo 2 horas. Y en esas 2 horas, Juan de Ávalos le recomienda a Franco que nada de hacer esculturas que conmemoren guerras, batallas ganadas o perdidas, y le da 2 argumentos. Por un lado, los monumentos así son destruidos después por los descendientes de los vencidos. Y, por otro lado, héroes y mártires hubo en ambos bandos durante la Guerra Civil. Parece ser que le hizo caso y también parece ser que el tiempo le dio la razón en cuanto a destruir monumentos, como lo veremos. Bueno, en El Pardo entonces él le convence a Franco de que no se haga alusiones bélicas y solamente se hagan esculturas de tema religioso. No sabemos si es casualidad, pero no sé si el día siguiente o unos días después de esta entrevista se promulgó un decreto acordando que en el valle se enterraran juntos muertos de ambos bandos. La mayoría sabemos qué pasó con esta decisión, pero bueno, se acordó en ese momento. Aquí hay una cosa curiosa. El presupuesto inicial era de 27 millones de pesetas y se redujo a 9. Este dato lo he visto en varios sitios, pero en ninguna parte me han explicado por qué. No tengo ni idea. Y de esos 9 millones, pues Ávalos cobró 300.000 pesetas, porque lo demás se le fueron en impuestos, mano de obra, material, claro, evidentemente. Reunió un equipo de profesionales como para hacer semejante obra. Luego vamos a ver que suyas son las 8 esculturas que hay aquí, esta de aquí y lo que hay en el interior de la basílica. Evidentemente, una sola persona no podía hacer eso. Y a partir de este momento empieza la obra escultórica monumentalista. Se le adjudicó la realización de 14 esculturas, 4 evangelistas y 4 virtudes cardinales en la base de la cruz. La cruz no tiene nada que ver con él, los evangelistas y las virtudes cardinales. 4 arcángeles para el interior de la basílica, para el crucero. El grupo escultórico de la Piedad, que está aquí, a la entrada, lo veremos luego ampliado. Y años más tarde, por encargo de la abadía, una escultura de Cristo resucitado para el cementerio de los padres benedictinos. ¿Y qué pasó? Pues él, recordamos que estaba en Portugal, se viene a España y ni siquiera tiene un estudio donde trabajar. Así que le cedieron unas habitaciones del Palacio Real para que hiciera las pruebas de las esculturas que iba a hacer para el Valle de los Caídos. De hecho, de la Piedad hizo hasta 6 pruebas. Y vamos a ver que Franco tenía la costumbre de visitar con cierta frecuencia las obras del Escorial y además se permitía el lujo de hacer indicaciones. Bueno, a veces indicaciones y a veces órdenes. Por ejemplo, él decidió qué árbol había que talar para hacer la cruz del altar y también se permitió el lujo de mandar destruir la primera composición de la Piedad porque no le gustaba. La composición, no esta prueba de aquí, sino la que luego se pone definitivamente. Esta es la que se puso, pero la anterior mandó destruirla. La Piedad mide unos 6 metros de altura, 9 de anchura y 3 de fondo. Evidentemente hacía falta mucha mano de obra. Y pesa entre 120 y 150 toneladas. Los 4 evangelistas tienen una altura de 18 metros y pesan 20.000 toneladas. San Mateo, San Marcos, y aquí he puesto la cabeza de San Marcos y el autor a su lado para que veamos la cantidad de metros que tienen las esculturas. Solamente la cabeza creo que medía 3 metros. San Lucas y San Juan. Esta foto que he puesto aquí es San Lucas visto desde otro ángulo y me interesa que veamos las personas que andan por ahí, la diferencia de tamaño entre una persona y la escultura. Y luego volveremos a hablar de este sitio. Para subir a ese sitio había un funicular que llevaba hasta aquí, que es la base de la cruz. Luego volveremos a hablar de ello. Y las virtudes cardinales, templanza, fortaleza, justicia y prudencia. La templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Las virtudes cardinales siempre se han representado con figuras femeninas, pero aquí no. ¿Y aquí no? ¿Por qué no? Pues porque Franco que opinaba que las mujeres no suelen encarnar realmente estas virtudes, o sea que tienen que ser hombres. Los arcángeles, San Miguel, San Rafael, San Gabriel y Azrael, muy parecidos pero todos distintos. Estos para el interior de la basílica y el Cristo resucitado que hemos dicho que hizo años después para el cementerio de los padres benedictinos. Bueno,
El concurso es en el 50, a él se le adjudica en el 51 y las obras empiezan cuando empieza. Mientras tanto, él sigue trabajando y participa, por ejemplo, en una exposición con la pieza El negro del tantán. Los que entienden dicen que tenía una gran facilidad para hacer en los cuerpos los desnudos y, curiosamente, a él le oí decir en un momento que no utilizaba modelos, hacía de memoria. Los amantes de Teruel. Bueno, aquí vamos a encontrar una historia curiosa. Parece ser que en un viaje que hizo a Teruel visitó la tumba de los amantes y le parecieron que eran muy pobres, muy birria, y hizo una crítica y entonces a él le encargaron que hicieran este túmulo. Iba a cobrarlo, pero parece ser que no se recaudó bastante dinero y decidió donárselo a la ciudad. Si os fijáis en las manos no se tocan. ¿Sabéis la historia de los amantes de Teruel? Bueno, en otro momento, porque si no, no terminamos en todo el día. Luego lo contamos. Parece ser que tuvo una relación especial con la ciudad de Teruel entre los años 50 y 60, tanto es así que el ayuntamiento le declaró hijo predilecto de la ciudad y le concedió la medalla de oro de los amantes de Teruel junto a su esposa al cumplir los 50 años de matrimonio. Aquí hay presente una persona que sabe de eso porque también se la han regalado. Esta costumbre la sigue manteniendo el ayuntamiento de Teruel y regala, a ver, me parece que es... hay medallas de bronce, plata, oro, platino y a partir de este año para los recién casados. O sea, hasta ahora para los que cumplían 10 años o 25 o 50 o 75 y a partir de este año para los recién casados. Bueno, y en el 57 también en Teruel se inaugura este monumento a un obispo y también se lo dona a la ciudad. En el 57 vamos a tener el primer ejemplo que le da la razón a Juan de Ábalos. En este año realiza un monumento a García de Paredes para la ciudad de Trujillo, en Venezuela. Si os acordáis de la charla del año pasado, hablamos de Diego García de Paredes, el Sansón extremeño. Dejamos muy claro que trabajó para varios papas y para varios reyes, pero que no salió de Europa. Él no, pero uno de sus hijos sí. Y ese hijo fue el fundador de Trujillo, en Venezuela. Pues parece ser que este monumento fue destruido. He buscado en todas partes en Internet, incluso en una Larousse y en casa de las de otra época, y no he encontrado más que lo siguiente, y esto lo copio literal. Dice: en Trujillo, Venezuela, existen una plaza, un parque y una avenida que llevan su nombre, desde el 57, cuando se celebraban los 400 años de la fundación de la ciudad. La estatua de García de Paredes, ubicada en la plaza homónima, fue derribada y destrozada su cabeza. Los responsables del comando Cuicas adujeron que García de Paredes era un asesino de indígenas y violador de mujeres. Está todo dicho. He buscado el comando Cuicas y no he encontrado nada, o sea que no tengo ni idea quiénes eran ni por quién respiraban. Y parece ser que hizo una réplica para la ciudad de Trujillo en Cáceres, pero no se ha encontrado, o sea que no tenemos ni idea de cómo era el monumento. En el 59, el 1 de abril del 59, se inauguró el Valle de los Caídos y Juan de Ábalos no fue invitado. De hecho, él tenía este resguardo del aparcamiento que abonó al día siguiente que fue a visitar la construcción porque a él no le invitaron. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo que dura 7 minutos. Hay una parte en color y otra parte en blanco y negro. Yo creo que la parte en blanco y negro está tomada de un nodo de los que nos ponían en otra época en el cine. Vamos a ver a Juan de Ábalos padre, a Juan de Ábalos hijo, y vamos a ver a otras personas hablando de las esculturas del Valle de los Caídos. La obra escultórica tiene que estar a la altura del grandioso monumento que el dictador tiene en mente. Yo siempre que vengo me impresiona un poco las dimensiones, me impresiona las características constructivas. Juan de Ábalos es el hijo del escultor que acometió el reto de diseñar las estatuas del Valle. Padre e hijo llevan el mismo nombre. El encargo a Ábalos de una obra de ese calibre pues era el sueño de todo escultor. Hay que pensar que para un pobre escultor exiliado en Portugal, venir aquí a hacer una gran obra era un salto espectacular, ¿no? Juan de Ábalos es depurado por haber estado afiliado al Partido Socialista de Mérida durante la República. Su vida da un giro cuando se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid y Franco ve una escultura suya llamada El héroe muerto.
Entonces Franco se queda mirando esa escultura y él, ya pensando en el Valle de los Caídos, le pregunta al jefe de su casa civil, Fernando Fuertes de Villavicencio, que se entere quién es el autor. Él le dijo que un rojillo. Y Franco dijo, todos los artistas son un poco rojillos. Juan de Ávalos firma el contrato para convertirse en el principal escultor del Valle de los Caídos. En un año, realiza 72 bocetos de todas las esculturas. Una pregunta al escultor Juan de Ávalos, que ocupa puesto descollante entre la nueva generación de modeladores españoles. ¿Por qué eligió usted el tipo de escultura figurativa en su aportación al monumento del Valle de los Caídos? Tenían que tener una potencia grande, enorme, tremenda, para que las gentes se impresionaran y la naturaleza no pudiese con ella. Todas las esculturas del Valle de los Caídos pretenden transmitir un mensaje de sacrificio, de duelo, de martirio incluso. Los 4 evangelistas que sostienen la base de la cruz tienen una altura de 18 metros y encima las 4 virtudes suman 16 metros más. Así, el conjunto escultórico tiene la altura de un edificio de 11 pisos. El mayor éxito que tiene la obra escultórica es lo que es el tránsito de lo que es estas piedras tremendas, como según llegan a la base de la cruz, son unos evangelistas muy retorcidos, muy fuertes, echando el hombro hacia adelante, cabalgando sobre el león. De tal manera que tienen una fuerza que va diluyendo la fuerza de las piedras. Y luego ya llega a la verticalidad y de ahí a la cruz. Entonces ese tránsito de las piedras a la cruz, pues es un camino excepcionalmente bonito y bueno, ¿no? Conseguir esa transición entre el risco, las esculturas y la cruz no es una tarea fácil. Juan de Ávalos y el arquitecto Diego Méndez no se ponen de acuerdo. El reto mayor fue la batalla continua con el arquitecto. Porque es que Méndez pretendía que las figuras de Ávalos, vistos desde lejos, ni siquiera se supiera qué era aquello. O sea, que parecieran formas naturales, que se confundieran con la propia montaña. Pero claro, eso desfiguraba las esculturas. Que le encargaran una obra de ese calibre para luego que al final aquello pareciera un peñasco, pues no era la idea que tenía él, ¿no? Entonces al final se impuso un poco la idea de mi padre de desarrollarlas por grandes planos. Para levantar cada uno de los evangelistas se necesitan unos 1000 bloques de piedra. El conjunto escultórico de la cruz acaba pesando 20.000 toneladas. Cuando tú haces una arquitectura muy potente y muy fuerte, las esculturas quedan como elementos puramente decorativos. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú miras aquí y al final las esculturas se comen un poco lo que es el proyecto arquitectónico. Para conseguir resaltar la entrada, lo que se hace es se diseña este porche y para que se vea más oscuro y resalte más, se pule de mármol negro los fondos. Hay que ver cómo ha aguantado el pulido. Sigue estando perfecto. Encima del pórtico, en la entrada de la basílica, destaca otra escultura de Juan de Ávalos, la Piedad. La idea de la escultura está en volcarla hacia el espectador, no pegarla a la pared, ¿no? Sino para que se vea la cabeza, se vea toda la composición desde casi prácticamente la entrada. Es lo que tiene de difícil esa composición. Había que hacer algo que fuera humanísimo y que estuviera en él encerrada nuestra tradición, nuestra manera de ser, nuestra manera de creer. Está considerada entre el mundo del arte clásico, pues una de las piedades más bellas que se han esculpido nunca, ¿no? A pesar de las dificultades enormes del tamaño.
La Piedad tiene un tamaño de 12 metros de ancho por 6 de alto. Ábalos hizo una primera versión que resultaba de tamaño demasiado pequeño y bastante tétrica. Cuando Franco lo vio dijo, pero si parece un murciélago. El dictador también pone pegas con otra de las obras escultóricas de Juan de Ábalos. Por ejemplo, ocurrió con un San Juan, una de las esculturas que le presentó un boceto de un hombre viejo con largas barbas y no le gustó nada, ¿no? Franco quería una persona mucho más joven, lo que quería transmitir era fuerza, era virilidad. También interviene en la concepción de las virtudes. Representadas siempre por mujeres, Franco exige que las encarnen hombres, porque considera estas cualidades eminentemente masculinas. Bueno, pero Juan de Ábalos es mucho más que las esculturas del Valle de los Caídos. Vamos a ver trabajando en los 5 continentes y haciendo exposiciones en todas partes. Aquí, por ejemplo, en el 62 en Nueva York, en el 64 en Washington, en Puerto Rico, y en el 64 llega lo que se puede llamar rehabilitación. Le permiten formar una especie de sindicato de trabajadores de las Bellas Artes y él fue elegido presidente. En 2 años consiguió reunir 3.500 afiliados. Pretendía resolver las situaciones de desamparo en las que quedan los artistas una vez que no pueden trabajar. Por supuesto, no se consiguió todo lo que se proponía, pero bueno, algo hicieron. Y en el 79 es nombrado presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el 76 le vemos en Washington y es que por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores hace la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez y es un regalo de España a Washington cuando se cumplen los 200 años de la independencia de Estados Unidos. ¿Y quién era Gálvez? Pues era un héroe español, pero de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar 3 palabras de él. En el 77 hace una réplica de esta estatua para la ciudad de Nueva Orleans. Bernardo de Gálvez era un malagueño del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, que fue militar, político, virrey de Nueva España y a título póstumo ciudadano honorífico estadounidense. Y el día de su nacimiento se celebra en varias ciudades de Estados Unidos, es decir, en varias ciudades de Estados Unidos es fiesta el día del nacimiento de julio, 23 de julio. Y desde 2014 es nombrado ciudadano honorífico de Estados Unidos por el presidente Barack Obama y por eso su retrato está en el Congreso de los Estados Unidos junto a la de otros fundadores de la patria. Bueno, también en Extremadura se le han hecho algunos reconocimientos. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes le nombró académico en el 80, en el 81 tomó posesión leyó el discurso de ingreso y tomó posesión de la medalla número 6. Y esta academia está en este edificio en la ciudad de Trujillo. Y ahora vamos a ver esculturas de Juan de Ábalos por media España y por parte del extranjero. En Benidorm, un monumento a los marinos caídos en el Mediterráneo. Esto es un conjunto, yo el partido, para que se viera por cachos, es una especie de fuente. Volvemos a hablar del héroe muerto que él regaló la ciudad de Badajoz y si os fijáis, al lado hay las esculturas, estas pequeñas 4 esculturas que son los bocetos de los 4 evangelistas del Valle de los Caídos que él donó a la ciudad de Badajoz. Si os acordáis, cuando vimos la foto del estreno de Medea, hablamos de 2 arqueólogos, Macías y Mélida, pues Juan de Ábalos le hace este monumento que estaba porque ya no está ahí, en una plaza de Mérida, pero si vais ahora a Mérida lo veréis así, mucho más cerca del Teatro Romano de Mérida. Y en Badajoz también a los extremeños universales. En Badajoz al pintor Abelardo Covarsí. En un pueblo de Badajoz que se llama Casas de San Pedro, como dice ahí, es como si fuera una versión partida del héroe muerto y es un regalo del autor. En Mérida a los meritenses caídos en las guerras de España. En la Asamblea de Extremadura un busto de Juan Carlos I, en Almendralejo el Cristo de la Paz. Se le hizo un homenaje cuando cumplió los 90 años a la musa de Tierra de Barros y a la libertad y a la Constitución, todo esto en Almendralejo.
En Cáceres, Fuente de la Gran Cascada, ahí tenemos el logotipo. Y aquí tenemos otro ejemplo de que tenía razón Juan de Ábalos cuando dijo aquello de destruir. En Valdepeñas, en el 64, se puso esta escultura y en el 76 sufrió un atentado del grupo terrorista Grapo y quedó más o menos de esta forma. No se restauró y lo que ha pasado es que a partir de ese momento pues está siendo saqueada para venderla como chatarra. No sé de cuándo es esta última foto. Nosotros estuvimos en Valdepeñas en 1991 y la escultura tiene un aspecto parecido a este que se ve aquí. Recuerdo que estuvimos andando por allí, no había ninguna placa, nada que indicara qué era, no sabíamos lo que era y pensábamos que era una escultura moderna y decíamos qué feo, qué mal gusto. Claro, luego sabemos lo que era. Por cierto, que en este viaje que hemos comentado, que hicimos a finales de marzo y primeros de abril, hicimos el viaje de Jaén a Madrid en tren y se pasa por Valdepeñas. Y aunque el tren no pasa muy cerca, si tú sabes lo que era, lo ves desde lejos y está desde luego infinitamente peor que lo que se ve en esta foto. Bueno, aquí tenemos otra historia. Unos le llaman Fuente de la Paz, otros Monumento al Ángel y otros le llaman Monumento a Franco. También ha sido vandalizado, le han manchado de pintura y hay quien se plantea si debería declararse BIC. BIC significa Bien de Interés Cultural. Si un edificio, una escultura o un paisaje se declara BIC, las autoridades tienen obligación de mantenerlo y conservarlo. El tema está en discusión, pero noticia, si os fijáis aquí abajo, noticia del 25 de marzo de 2025, el Círculo de Bellas Artes rechaza declarar BIC el Monumento a Franco, porque esto sí le llaman Monumento a Franco. Me imagino que la opinión del Círculo de Bellas Artes se tendrá en cuenta, pero la decisión no es del Círculo de Bellas Artes, sino del Gobierno autonómico. No sé en qué terminará, no sé si ya han tomado la decisión o todavía no. En Toledo, aquí sí que hay imágenes de guerras y, por supuesto, otra versión de la Piedad. Hizo muchas versiones de la Piedad. En Toledo, en una finca particular. En Madrid, la Fuente de Europa, el logotipo en la fuente ya instaurada, en las Rozas de Madrid, delante de la Catedral de la Almudena a Juan Pablo II. Dentro de la catedral también hay una escultura suya. Este es un trabajo que hizo en colaboración con su hijo. En los últimos años, muchos de los trabajos que hizo fue en colaboración con su hijo y este fue un encargo del embajador de El Salvador en España. En Burgos, a las Fuerzas Armadas y al fundador de la ciudad también en colaboración con su hijo. En Mondragón sabemos que existe, no hemos ido a verlo y sabemos que está en una iglesia de las que no están todo el día abiertas y en algún momento iremos a verlo. En Zaragoza, Fernando el Católico. En Cantabria, a Luis Carrero Blanco. A Juan de la Cosa, el cartógrafo que también era de Santoña como Carrero Blanco. Y a un doctor del que no sé nada, pero me imagino que sería importante en Cantabria. En Oviedo, esto sí es un homenaje a Franco. Aquí no hay discusión, es un homenaje en bronce. Vamos a ver por partes. Neptuno sobre un delfín y Apolo mirando al sol, la diosa Hera y el medallón que ha sido retirado en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Y varios, en Ceuta, en Mallorca, en Sevilla, en Chipiona. Y bustos de Emilio Botín, Juan March, José María Pemán y el conde de Barcelona. Cristian Barnard y una fuente que también hizo en colaboración con su hijo, el doctor Jiménez Díaz en Madrid. Bueno, hemos dicho que fue profesor académico, dio charlas por medio mundo, diseñó joyas y también monedas. De hecho, estas monedas, el diseño de estas son del escultor Benlliure, Mariano Benlliure. Pero en el 66 se le encarga a él y hace este otro diseño. Evidentemente, si os fijáis en la efigie de Franco, está mucho más mayor. Y con el mismo diseño, más tarde, no me acuerdo en qué año, se hizo la moneda de 100 pesetas, me parece recordar que era de plata, y valía más, el material con el que estaba hecho valía más de 100 pesetas y se retiraron. Aquí una relación de las medallas que recibió, no vamos a leer todas porque es interminable, academias en las que fue nombrado académico, reconocimientos honoríficos, y fuera de España, la República Dominicana, Paraguay,
en Santo Domingo de la República Dominicana para un teatro, Lope de Vega, Calderón, Fray Luis de León, Sor Juana Inés de la Cruz. En México, un mascarón de proa para un barco de la Marina Mexicana, San Juan de Puerto Rico. Esta otra escultura, no sé si ha sido destruida o sé que por lo menos ha sufrido algún ataque, no sé cómo ha quedado. El Shah de Persia y Farativa. Y aquí tenemos otra vez una explicación de que él tenía razón. Persia, ya sabéis que ahora no se llama Persia, se llama Irán. Se llama Irán desde la revolución del Ayatollah Khomeini, pues la estatua del Shah de Persia fue vandalizada también. Lógico, cuando cambia el régimen político. Y vamos a a leer unas palabras de su hijo Juan de Ábalos, el arquitecto. Dice: la obra de mi padre ha sido politizada y está siendo perseguida. Claro, cuando se mezcla la política con otros temas. Y dice: lo más doloroso es la desidia hacia el Valle de los Caídos. Las gigantescas estatuas de la Piedad y los evangelistas están cayendo por falta de mantenimiento. Están dejando que el valle se pudra y ahí hay obra de 93 pintores y escultores. Me indigna la destrucción de la cultura. Y vamos con unas imágenes que dan la razón. Ahí tenemos una pierna de uno de los evangelistas a la que le falta un dedo. Aquí vemos cómo está muy mal la piedra. ¿Os acordáis de esta imagen? ¿Y por dónde andaba la gente? Pues la gente andaba por este sitio, que está totalmente abandonado. Y el funicular que servía para subir, pues ya no funciona y está prohibido la entrada allí. Visto lo visto, yo dije, bueno, pues entonces las esculturas de Juan de Ábalos estarán en la lista roja de Patrimonio en Peligro. La lista roja de Patrimonio Español en Peligro es un listado creado por una asociación sin ánimos de lucro que se llama Hispana Nostra en el año 2006. Pues, ¿qué pretende Hispania Nostra? Pretende recoger los elementos del patrimonio histórico que están en peligro o bien de desaparecer o destrucción. Si consiguen restaurarlo, pasa a la lista verde. Si no consiguen nada, pasa a la lista negra. Pues aquí tenemos un mapa de la lista roja de patrimonio en peligro desde el año 24. Hay un montón de obras en peligro. Yo las he mirado, igual me equivoco, pero no he encontrado ni una sola, ni en Extremadura, ni en Madrid, ni en ninguna parte que responda con las esculturas de Juan de Ábalos. O sea, no están en peligro por lo visto. No todo es negativo. En este caso, en un pueblo de Badajoz que se llama San Pedro de Mérida, le dedicaron una calle y él regaló este monolito con un bajo relieve de San Pedro Apóstol. No sé si todavía sigue existiendo, pero en 2002 la compañía Spanair le dio su nombre a uno de los aviones. Y vamos a ver que en 2014 se consigue hacer un museo en su pueblo natal, en Mérida. El museo estaba en un edificio que se llama El Costurero, que se llama así porque había sido costurero del psiquiátrico. Eran 1.400 metros cuadrados y había 3 salas dedicadas a Juan de Ábalos, con creo que eran 30 esculturas que había donado la Fundación Juan de Ábalos. Pero, noticia de diciembre del 22, la colección Juan de Ábalos saldrá del Museo del Costurero de Mérida, pero para Marx Inri dice el inmueble cerrado desde 2018, o sea que solamente 4 años estuvo abierto el museo, no cumple las condiciones óptimas para custodiar la obra. De hecho, creo que muchas de ellas están pues, para restaurarse. Y dice que algunas de esas esculturas se cederán para el futuro Museo de Historia de la Ciudad. Así dice que será el futuro Museo de Historia de la Ciudad de Mérida, pero dice que empezará a construirse en 2025, a mitades de 2025. No tengo ni idea si se ha empezado algo. Bueno, preparando esta charla encontré en una cadena que se llama Televisión Extremeña, que no es la televisión pública de Extremadura, no es el canal autonómico, sino que es una televisión comarcal de la zona de Mérida y Tierra de Barros. Hay un programa que se llama En la Picota, y en la Picota del 26 de abril del 24 hay una entrevista muy interesante al hijo de Juan de Ábalos, por si alguien quiere informarse, y el panteón donde están él, su esposa y sus padres, por supuesto con una talla de Juan de Ábalos, y aquí la placa en la que no se ve muy claro, pero si nos fijamos se ve que falleció el 6 de julio, porque en algunos sitios pone que falleció el 7. Y hasta aquí. Muchas gracias por su atención.
Bueno, como siempre, ahora viene el turno de preguntas. Si es que deseáis hacer alguna pregunta, recordar que hasta que no os entregue el micrófono no podéis hablar, porque si no nos escucha en la televisión. Pues parece que no hay preguntas, lo cual está muy bien. A ver. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a hablarnos de este escultor que yo personalmente desconocía y me alucina la obra excelsa que tiene? ¿Cómo tú llegas a interesarte por este escultor? Bueno, pues para ser exactos, hace unos cuantos años, cuando preparé el tema de Mélida y el Teatro Romano de Mérida, descubrí que Mélida había hecho esa escultura a los arquitectos Mélida y Macías, y descubrí que estaba hecho por Juan de Ábalos. Y entonces dije, pues Juan de Ábalos, ¿quién es Juan de Ábalos? A mí no me suena de nada. Informándome vi que, pues eso, que no sabemos nada de él, pero que es una persona que según su hijo, hizo unas 400 esculturas. Y hay esculturas suyas en los 5 continentes, en casi toda España. Sin embargo, yo creo que, bueno, no creo, está claro. Primero se le depuró por ser socialista y luego se le ha apartado acusado de franquista. Entonces se habla muy poco de él. Pero bueno, yo siempre ando buscando personajes extremeños de los que no se sepa mucho, por si acaso, para reivindicarlos, claro. Ahí hay uno que quiere preguntar. Buenas tardes. Me sorprende muchísimo que no conocieran a Juan de Ábalos. Fue un escultor muy, muy conocido, pero muy, muy conocido por el Valle de los Caídos. En los nodos de época aparecía con cierta frecuencia. Me sorprende que por la edad que tienen ustedes digan que no lo conocían. Fue un escultor muy conocido, controvertido, muy asociado al régimen y sobre todo a la imagen imperial de Franco, pero fue absolutamente conocido. Con la muerte de Franco, digamos, pasó a un segundo plano y poco a poco se fue olvidando, pero fue un escultor muy, muy conocido, conocido por gente que no tenía ni idea de qué era la escultura, pero sabía que ese señor había hecho las piezas del Valle de los Caídos. Y me sorprende, vamos, que en Extremadura tenía que ser conocidísimo, era conocido en otras. Yo no soy extremeño y lo he conocido toda la vida. Pues tiene usted razón, que a pesar de lo importante que fue su obra, no solamente por el Valle de los Caídos, es un personaje muy desconocido. Yo a todo el mundo que conozco, cuando le he dicho voy a hablar de Juan de Ábalos, me han dicho, ¿el ministro? No, el ministro no. El escultor del Valle de los Caídos. Ah, del Valle de los Caídos. Sí. Sí, pues esa es la cosa. Bueno, no hay más preguntas. Pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordar que el próximo martes no hay conferencia, aquí hay una actividad de euskera y nos vemos dentro de 15 días con otra conferencia que no recuerdo ahora el título, pero bueno, de Castelao, sobre Castelao, eso es. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Un beso.